de estas conferencias, el tercer ciclo, y acá el padre Rebello va a presentar la mesa que tendremos para disfrutar esta noche. Siéntanse cómodos. Bueno, vamos a disfrutar de la exposición y del ejercicio del pensamiento. El tema no es un tema en el cual sea fácil disfrutar, es un tema dramático, no siempre un aborto es un drama, ya sea que uno esté a favor o en contra, nadie va a un aborto feliz, nunca es un acontecimiento feliz, siempre es de alguna manera un fracaso de la humanidad toda. Sin embargo, estos temas han tenido una presencia social muy fuerte y la tienen cada vez más. El debate está abierto desde hace mucho tiempo, las posturas son encontradas. Creíamos que en este recorrido que estamos haciendo, juntamente con el ICEDET, era un tema de reflexión inevitable. El tema, sobre todo la legislación, cuál es, a ver, como uno de los elementos que compone la bioética es el sistema legislativo de la nación. ¿Qué dice? Ustedes saben que no toda ley positiva necesariamente conduce al bien moral. A veces sí, a veces no. Hay leyes que son injustas. Un poco vamos a ir viendo eso. El doctor Pucheta ha cursado con nosotros la maestría en bioética, él es abogado. Ustedes vieron que estaba anotado el doctor Laferrier, pero a último momento lo llamaron a Roma para presentar este mismo tema en un encuentro que es internacional en el Vaticano. Sin embargo, él tiene una segunda espada, que es el doctor Pucheta, ya lo van a ver, un joven abogado, está muy entrenado en estos temas, va a presentar precisamente cuál es la situación legislativa actual en Argentina sobre estos temas. Y el doctor Veros, Daniel Veros, ya ustedes lo conocen, de la casa, profesor de esta institución, va a hacer una reflexión sobre el mismo tema, la legislación del aborto en Argentina, una reflexión más de tipo a partir de la escritura, ¿no? Un pensamiento que como cristianos es la mirada que tenemos que tener, la lente por la cual acceder a los temas, cómo Dios nos habla de estas cosas. Así que bueno, nada más que la presentación y ahora quedan ustedes. Muy bien. Vamos. Permiso. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco por doble, porque bueno, al ICEDET que me recibe y a la UCA que ha depositado su confianza en mí. Empiezo un poco acartonado, pero como les avisé a algunos, mi presencia parece representar una edad mayor de la que en realidad tengo, y el trabajo siempre es medio temible, a los abogados nadie los quiere, entonces uno cree siempre que van a hacer cosas serias, aburridas. Voy a tratar de hacerlo más bien informal, desde luego abierto al intercambio. Esa es un poco la idea, digamos, que me han planteado. Por eso voy directamente al centro de la cuestión, pero sí les adelanto que dada la complejidad del tema del aborto y la digamos, importante cantidad de aristas desde las que se puede afrontar esta problemática, voy a hacer un análisis más bien integral desde el punto de vista jurídico, no quedándome solo con el aspecto legislativo, digo estrictamente legal, sino también trayendo a colación elementos, ¿se escucha bien, verdad? Bien. De precedentes importantes de la Corte Suprema, y analizando quizás superficialmente, pero creo que con la profundidad necesaria, algunos argumentos e ideas que se suelen escuchar en el debate legislativo propiamente dicho, que dan cuenta, según voy a tratar de demostrarles, de dos grandes posturas. Es verdad que todo tema de bioética, o en realidad cualquier tema de filosofía moral, de ética, tiene innumerable cantidad de posturas intermedias, de grises, como suele decirse. De todos modos, creo que esto va a ayudar a entender que en algunas problemáticas específicas, como la del aborto, el gris es difícil de sostener. Y la verdad es que es mucho más fácil y realmente más serio, al menos en términos racionales, de fundar a veces un blanco o un negro. ¿Bien? Lo que voy a tratar de demostrar entonces es que estos dos modelos posibles, que resultan de todo el análisis que voy a hacer lo más breve posible,
van a justificar ordenamientos jurídicos con consecuencias muy distintas. Algunos que creo que vamos a coincidir que son consecuencias positivas, elogiables y que debemos favorecer a nivel individual y a nivel estatal. Bueno, y por qué no también académico, porque también estos son ambientes importantes, porque los que eventualmente toman decisiones en mano propia son legisladores que podemos ser nosotros en algún momento, por ahí ya algunos lo han sido, y seguro que indirectamente vamos a incidir eligiendo las personas que directamente analicen estas cuestiones. Paso entonces a las diapositivas. Bueno, perdón. La tecnología a mí siempre me falla, así que es muy probable que vaya y venga algunas veces. Entonces, el tema, digamos, que convoca a toda esta serie de encuentros, según tengo entendido, es la problemática del comienzo de la existencia de la persona. Por eso es que a lo largo de la presentación, si bien voy a tratar de ceñirlo al aborto, es muy probable que haga una referencia a otras problemáticas que están muy cercanas, al punto que parte de la doctrina bioética, específicamente bioética personalista, ontológicamente fundada, encuentran en algunas variantes nuevas formas de aborto. ¿Bien? En principio, pensemos en, y desde ya pido disculpas porque voy a afrontar el aborto con la mayor claridad y, digamos, lo más directo posible, y espero que no se entienda como, digamos, falta de sensibilidad. Como decía el padre Revelo, es una problemática profunda que, digamos, nadie está contento de tratar. Pero bueno, como les decía, estas variantes que tocan siempre el tema del comienzo de la existencia de la persona, están muy cerca del aborto, algunas más y otras menos, eso lo vamos a ir viendo. Específicamente, entonces, el problema hoy es, el tema que me ha convocado es el aborto. En la presente diapositiva, y hago toda esta introducción para ordenarme a mí en realidad, es un poco aburrido, pero es para no irme por las ramas. Lo que pretendo hacer es reflexionar primero en torno a la problemática del aborto, como les decía, desde una óptica integral, no solo legislativa. Luego repasar un poco normativa vigente, destacar algunos precedentes de la Corte. Voy a hablar solo de dos: Portal de Belén, que, insisto, es uno de esos temas que no toca directamente el aborto, sino de forma indirecta. Y luego el caso Fall, que es uno de los que más conocidos del año pasado, sobre las causales de aborto no punible, el aborto en caso de violación. Voy a destacar algunas tendencias internacionales que dan cuenta del rumbo a nivel mundial de la legislación y que, no sé si les sorprende o no, a mí no me sorprende. Argentina va en sentido contrario a la tendencia internacional. Es un elemento también a tener en cuenta. Analizaremos algunos argumentos, como les digo, que se suelen esgrimir en el ambiente parlamentario. Y finalmente voy a tratar de generar una discusión de fondo, que si da tiempo la tendremos y si no quedará para otros encuentros, y si no, desde luego, estoy a su disposición luego de la exposición. Entonces empiezo. Como les decía, hay dos posturas que voy a tratar de caracterizar en las siguientes diapositivas. El esquema lo paso para no ser repetitivo y empezamos con el escenario desde el cual partimos: el aborto en Argentina. ¿Bien? El aborto en Argentina está prohibido, de los artículos 85 al artículo 88 del Código Penal. Y ahora sí voy directamente a la norma vigente. El aborto se encuentra penado, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Esa es la definición de delito. ¿Bien? Paso simplemente, para no perder tiempo en esto que es de muy fácil consulta, a hacer algunas descripciones rápidas de este articulado. Artículo 85 entonces prevé el artículo madre, digamos, en materia de aborto. La terminación del embarazo de forma dolosa es penada con una pena de prisión o reclusión diferencial en función de si está presente el consentimiento o no de la mujer. Bien. Evidentemente, el aborto realizado sin el consentimiento de la mujer tiene una pena todavía mayor. Ambos casos son agravados, las penas máximas, si son seguidas de la muerte de la mujer. Bien. Yo no sé si procede. Si alguno tiene una consulta que hacer en el medio, si quiere levantar la mano, yo por ahí se la puedo responder. Si es una cosa muy larga, si quieren la dejamos para el final y con gusto la respondo. Como le decía antes al doctor, hay muchos temas que los voy a tocar medio tangencialmente, porque si nos quedamos en cada uno, no me va a alcanzar el tiempo. Artículo 86. El artículo 86 tiene dos partes fundamentales. La primera, que prevé una inhabilitación especial, aparte de la sanción que está en el artículo 85, para el profesional de la salud que, abusando, dice, de su ciencia o su arte, produjera el aborto o colaborare con el aborto. ¿Bien? Y la segunda parte, que es la que luego va a ser importante cuando analicemos los fallos de la Corte, prevé dos causales de no punibilidad.
La primera se las leo para no entrar en discusiones gramaticales que son las más habituales en este artículo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Yo lo subrayé separado porque la segunda parte se la suelen comer quienes por ahí favorecen legislación más permisiva, y en el ambiente sanitario los que tratan de promover por ahí el aborto de forma más solapada. Que el riesgo o peligro no puede ser evitado de otra forma es fundamental. Como decía el padre Ravelo, yo fui alumno de la maestría y bueno, la mayoría de los compañeros eran del arte de curar, eran médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, era el único abogado, así que imagínense que la disputa era permanente. Pero en este tema, evidentemente, yo tenía que ceder ante el conocimiento técnico que yo no tengo, era el conocimiento médico. Después les puedo contar una anécdota del Skype en una clase de padre Ravelo, porque una alumna que estaba presente apareció conectada. Pero bueno, hay que desconectarlo, yo me olvidé de desconectarlo. Lo que nos decía un ginecólogo que es miembro del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema es que en la actualidad hay pocas complicaciones de orden ginecológicas u obstétricas que necesariamente conlleven a la práctica del aborto. Es decir, esta última parte del artículo, del inciso primero, que no puede ser evitado por otro medio, dice que es muy difícil realidad, es muy difícil que esto se presente. Pero paso al segundo inciso. El segundo inciso es el famoso inciso de la coma, algo habrán escuchado. Se discute históricamente si esto habla de un solo supuesto o si son dos supuestos. Simplemente me limito en este momento a leerlo. No será punible entonces cuando el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. La conclusión a la que quiero arribar en este momento, aunque no es pacífico en la doctrina jurídica, pero es mi postura, es que la segunda parte del artículo 86 prevé entonces dos causales de no punibilidad. No dice que el aborto es legal, son cosas distintas. Es una conducta delictiva que en dos supuestos específicos no se aplica la pena. ¿Bien? Artículo 87 y el 88 los paso por arriba porque son por ahí casos más extraños. El 87 es el conocido como aborto preterintencional. Es aquel que es practicado, es cuando, lo digo en términos más sencillos, una persona produce el aborto obrando con violencia sobre el cuerpo de la mujer cuando el embarazo es notorio, pero sin la intención directa de producir el aborto. Pienso un ejemplo muy directo, disculpen porque no es muy simpático, una mujer embarazada con panza, viene un señor con un palo y le pega con el palo porque le quería pegar nada más, porque se había enojado, pero no quería matar a la persona por nacer. El resultado de esta conducta típica es el aborto, pero como nos deseo, tiene un tratamiento distinto. ¿Bien? Segundo artículo que voy a pasar por alto, en este caso es el artículo 88, que es el que establece una pena, esto amerita mucha discusión, ¿no? Una pena para la mujer que realiza un aborto, que se lo realiza ella misma. ¿Bien? Digo que esto da para mucho, primero porque son casos muy complejos y porque las formas en que esta realidad se puede dar son muy variadas y lamentablemente muy comunes. Quizás en algún momento, si nos da el tiempo, podamos hablar un poco del aborto con pastillas, como se suele denominar. El aborto con pastillas es esto, digamos, no necesito de ningún profesional de la salud para hacerlo. Desde luego tiene un montón de riesgos, incluso, evidentemente para la persona por nacer, que es eliminada, pero también para la salud de la madre. Por cuestiones de sangrado, seguramente hay un médico presente, disculpe la ignorancia, digamos, mis expresiones médicas son muy pobres, ¿no? Pero trato de transmitir lo que me han dicho las personas que saben del tema. La tentativa, y esta es la segunda parte importante, no es penada, ¿bien? Se le da un tratamiento similar al del suicidio. El suicidio es un tema que para algunos es gracioso, pero históricamente en materia de derecho penal es muy discutido, es si se debe penar o no la tentativa de suicidio. Algunos entienden que si se pena, lo que se está haciendo es favoreciendo el suicidio. Si vos te querés matar y no lo lográs, te ponen una pena. Entonces van a tratar de que sea más efectivo el suicidio, ¿se entiende? Pero bueno, eso es una discusión para otro ámbito. Entonces, ya la descripción del tipo penal quedó. El aborto es un delito y está en Argentina prohibido. Después vamos a ver que algunos medios, luego de algunos fallos, han publicado artículos por ahí un poco arriesgados y han afirmado cosas que son falsas, jurídicamente hablando, ¿bien?
Pero la Corte también se pronunció sobre el aborto y, como les decía, en este caso solo me voy a ceñir a dos casos que son emblemáticos. Primero, uno, el caso Portal de Belén, será conocido por algunos de ustedes. Es un caso que habitualmente podríamos denominar como provida, porque la conclusión creo que satisface, al menos me satisface a mí. Ahora voy a tratar de argumentar por qué y probablemente también les guste a ustedes. El caso Fall, por el contrario, adopta una postura radicalmente opuesta. Ahora vamos a ver por qué. Portal de Belén. Lo que se discutía aquí era, a algunos se los dije antes, yo la presentación la dejo a disposición, porque lo paso muy por arriba y hay temas que por ahí alguno quiere anotar, después si a alguno gusta está a disposición. Yo para que no se queden anotando y puedan por ahí prestar más atención. Existe un fármaco que hoy lamentablemente se ha diversificado, hay muchas formas farmacéuticas, muchas denominaciones para la misma sustancia, o al menos sustancias similares que producen el mismo efecto, que es habitualmente conocida como anticoncepción de emergencia, la pastilla del día después. ¿Bien? En ese caso se discutía si ese fármaco, que en el momento en Argentina circulaba bajo la denominación Inmediat, era o no abortiva, si tenía o no efectos abortivos. A su vez, como forma de afrontar esta problemática, la Corte problematizó respecto de lo que aquí trataron en el primer encuentro. ¿Cuál es el momento exacto del comienzo de la existencia de la persona? Perdón. La duda era, respecto del segundo punto, ¿comienza con la fecundación, con la unión del óvulo y el espermatozoide, o comienza por el contrario en el momento de la implantación? Dependiendo de cuál postura primara, la respuesta al primer interrogante podría cambiar. ¿Bien? Lo cierto es que durante el fallo yo pegué algunas partes que me parecieron muy claras. Esta no es una conclusión, es argumentación de la Corte. Se ha afirmado que desde el comienzo, lo leo de acá porque dado vuelta no puedo. Se ha afirmado que el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos. Leo algunas conclusiones nomás, algunos argumentos, Que el niño deba después desarrollarse durante 9 meses en el vientre de la madre no cambia estos hechos. La fecundación extracorpórea, esto aludo entonces a esas problemáticas anexas al aborto que también se han tratado como la fecundación in vitro, demuestra que el ser humano comienza con la fecundación. El hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado, está todo entero con sus potencialidades. Esto es tomado, por ejemplo, de Lejeune, un médico importantísimo que, entre otras cosas, médico y genetista, descubrió el síndrome Down. Un médico también con una historia muy particular porque, bueno, algunos se encuentran en su defensa férrea de la vida desde el momento de la concepción la justificación de que no haya obtenido el premio Nobel, porque según dicen, ha sido los que saben de genética y medicina, es un médico muy influyente, cuyas teorías siguen vigentes en su gran mayoría, y que por otro lado solo con limitarse al descubrimiento de la trisomía del par 23, ¿verdad? ¿Usted es médico? 21. Yo lo menos sé, pues tenía cara de médico, le digo la verdad, entonces busco allí el aval. Es bueno eso, es bueno. El médico sabio aparte, entonces le pregunto. Bueno, creo que con eso es suficiente para justificar la importancia de este científico. Paso. Aquí quiero que se queden en el último, en el que está marcado en rojo. Estos son los efectos del fármaco Inmediat que surgían del prospecto, pero no el prospecto en castellano que circulaba en Argentina, sino el prospecto en inglés que circulaba en Estados Unidos. En Argentina el último punto está omitido. Es un dato interesante a tener en cuenta. Esto surge de una pericia con una traducción, digamos, cumpliendo con las formalidades procesales habituales. El efecto marcado, se los leo de aquí, dice modificación del tejido endometrial produciéndose una asincronía en la maduración del endometrio que lleva a inhibir la implantación. Es decir, la pared donde va a implantarse el óvulo luego de ser fecundado y transitar por las trompas de falopio hasta allí, es modificado por esta sustancia al punto tal que impide que en efecto se produzca esta anidación. Entonces, el óvulo fecundado es eliminado como cualquier menstruación, pero con la diferencia de que ya no es un óvulo con su carga genética propia, con sus 23 cromosomas, sino que por el contrario ya está integrado por 46 cromosomas. Cuando el óvulo es penetrado por el espermatozoide y luego se funden sus pronúcleos, va bastante bien. Allí entonces se completa el número diploide de una célula adulta, digamos. La célula está completa y eso luego, mediante el proceso de división celular normal de las células,
desarrolla lo que es cuerpo de la persona, que creo que originalmente el macizo celular interno, en fin, distintos estadios de desarrollo que necesariamente y de forma continua e ininterrumpida producen, desembocan en un embarazo y en el nacimiento. ¿Bien? Entonces, esto lo paso porque aquí está bien sintetizado. Se lo traduzco esto. La Corte aplica un principio que es principio rector en materia de derechos humanos, que es el principio in dubio pro homine. Ante la duda se adopta la medida que es más favorable para el sujeto. En este caso, el sujeto, digamos, en cuestión, el sujeto cuya sustancia, cuya naturaleza se está discutiendo era la persona por nacer. Este ente, este óvulo fecundado, antes de la implantación, eso no es persona. En el expediente, que está detallado en la sentencia, se esgrimieron distintas posturas. Como les decía, el tribunal, la Corte Suprema en este caso, casi en pleno, se inclinaba por aquella postura que defendía, que sostenía que la vida comenzaba en el momento de la fecundación. Pero no pasó desadvertido que había ciertas posturas, también del ámbito de la biología, que establecían lo contrario, que la vida comenzaba en el momento de la implantación. Entonces, la Corte resuelve lo que para mí es una cuestión paradigmática, y realmente es muy profundo, que ahora vamos a ver que es tan profundo que puede dar lugar a estos dos modelos que yo estoy tratando de caracterizar. Ante la duda, como sabemos que puede ser que desde el momento de la fecundación comience la existencia de la persona humana, este fármaco que hoy produce que no pueda anidarse es considerado abortivo. Ante la duda, entonces, la vida comienza en la concepción. Es decir, dice, imaginemos que no hay certeza científica, que hoy encima, 10 años después, la ciencia encima avanzó más. Cada vez son más las constancias estrictamente biológicas que acreditan esa realidad. Pero si hubiera alguna duda, aquí es donde entra el derecho, porque esto es una autocrítica. Los abogados creen que pueden resolverlo todo y que todo depende de que se junten disculpen lo informal, a rosquear entre políticos y entre abogados, que generalmente son los políticos, y dicen, bueno, la vida comienza en este momento. O peor, que es una de las últimas variantes, que los jueces digan desde cuándo comienza la existencia de la persona. Y no son los abogados, ni los jueces, que son también abogados, ni los políticos que ofician de legisladores, los que hacen las leyes, los que están, que tienen entre sus facultades esta determinación. Esto es potestad exclusiva de la gente que estudia biología, de los científicos que estudian esa realidad. Así como si uno pretende analizar la bondad o maldad de una norma económica, no le va a preguntar a un abogado, ni le va a preguntar a un médico, le va a preguntar a un economista. ¿Bien? Paso. Esos temas me apasionan, disculpen, pues yo me... Sí. Después se los voy a dejar. Realmente el de Portal de Belén no me acuerdo si es año 96. Se lo voy a confirmar. De todas formas, es la corte de los 90, y eso es un argumento que se usa confundiendo... el FAL es del 2011 o 2012. 2012, si no me equivoco. ¿12? ¿13? 10, perdón. Sí, es de la última. Esto es 12, sí, es 12. Yo le voy a, de todos modos, es un dato que, disculpen, no lo tengo fresco. Lo que es importante es lo siguiente. Se usa el argumento de la composición de la Corte de los 90 aludiendo a cuestiones políticas o ideológicas que a veces son, generalmente son más bajas que las cuestiones políticas profundas, para atacar el resultado. El resultado creo que racionalmente es adecuado. Digo, es aplicación de lo que en derecho se conoce como principio protectorio, que el derecho tiene esa función de proteger al débil, y ante la duda, el Estado, en este caso a través de una sentencia judicial, no puede fallar en sentido contrario. Eso parece bastante razonable. Es más, a nadie se le ocurre hoy pensar que si a un trabajador se lo despide sin causa y no se puede justificar por qué, no le van a pagar una indemnización. Ese mismo principio es derivación del principio pro homine. En el caso de derechos laborales, indubio pro operario. En el caso del derecho penal, por ejemplo, es indubio pro reo. Imaginemos, yo voy por la calle, no tengo nada de poder, o sea, trabajo, voy a la facultad, vengo, y me dicen que yo cometí un delito terrible. El Ministerio Público Fiscal, todo el Estado con toda la maquinaria, que está muy bien que sea así, porque si funcionara bien, si funciona bien, no quiero hacer juicio de valor, pero si eso funciona bien es muy positivo, que el Estado persiga delincuentes. Ahora, si no se garantiza mi derecho de defensa, y si no se garantiza el principio de indubio pro reo, ante la duda y sin poder el Estado o la persona que me está acusando
confirmar mi culpabilidad, es muy fácil que agarren a cualquier perejil y lo metan preso. Entonces esta garantía tampoco es discutible. Nadie la discute. Y es una de las garantías que tiene raigambre constitucional porque está reconocida en los tratados internacionales de derechos humanos, que ninguno de los que, todos los que favorecen la aplicación de este principio son las mismas personas que favorecen el aborto. Ahí es donde uno ve inconsistencias que hacen dudar de la racionalidad de sus argumentos, porque no son consistentes. ¿Bien? Se aplican en un caso y no se aplican en otro. FAL. Aquí se discutía, y voy un poquito rápido porque me parece que no voy a llegar. En el artículo 86, inciso 2, entonces, como vimos, estaba en segunda parte, caso de violación. Se discutía entonces si esto era una interpretación restrictiva o amplia. ¿Sí? Para toda violación o solo violación de mujer incapaz. ¿Sí? En los términos del Código Penal, mujer idiota o demente. Voy rápido porque este es largo. La Corte lo que dijo fue que había que hacer una interpretación amplia. Que el inciso 2 refería a toda violación. Es decir, que en toda violación la Corte entiende que no debe aplicarse pena. ¿Bien? Y entre otras cosas, exime responsabilidad al médico que lo realiza, exime el requisito de la autorización judicial, que hasta ese momento era obligatorio. De hecho, algunos discuten que hoy sigue siendo obligatorio. Este es un caso que, como todos los de la Corte, solo rige y es obligatorio para el caso concreto. Soluciona el caso concreto. No es una ley que es de carácter general. Es una norma específica que se dicta en función de un caso concreto. Por eso es que algunos entienden que algunas de estas medidas que la Corte pretende generar, establecer como de carácter general, en realidad son excesivas, está excediendo sus facultades. ¿Bien? Y por otro lado elimina, esto es un tema que da para mucha discusión, la prueba de la violación. Es decir, que el Código Penal dice, imaginemos que hay que interpretarlo como dice la Corte, en caso de cualquier violación no se aplica una pena. Si el requisito es la violación, lo lógico es pensar que al menos se pruebe esa violación. Bueno, ahora no haría falta probarlo. En este caso, encima, la Corte se pronunció sin necesidad de hacerlo, no estaba obligada, porque el caso ya se había resuelto, porque el aborto ya se había realizado. ¿Bien? O sea que se pronunció sin necesidad de hacerlo y encima pretendiendo que esto adquiera un carácter general. De hecho, hay un lobby importante detrás de este fallo. Vamos a ver que los argumentos son siempre los mismos, y hasta usan las mismas frases, así que uno entiende que hasta se copian, no se progresa en los argumentos. A nivel mediático este fallo también fue un poco fogoneado, y vamos a ver ahora algunos recortes periodísticos donde se habla de derecho al aborto, de aborto legal, y son todas interpretaciones equivocadas. Los fundamentos los vamos a ir viendo de unos medio rápidos. Entonces, interpretación del inciso 2, artículo 86, interpretación amplia, toda violación. La Corte entiende que interpretarlo de forma restrictiva sería generar una distinción irrazonable. Bien, lo paso esto porque si no nos llegamos al centro de la cuestión. De todos modos, yo les voy a ir, todo lo que les estoy diciendo en realidad está totalmente relacionado entre una y otra, ¿no? Diapositiva. Entonces, uno de los argumentos es que la judicialización del aborto, la necesidad de obtener una autorización judicial y llevarlo ante un juez, implicaría hacer pública una circunstancia privada. Pero este argumento, así como el segundo, el de demoras en el proceso judicial, que justifica esto es verdad. Los dos argumentos de la Corte son ciertos. Lo que pasa es que están, poniendo un parche a un problema que en realidad es propio y no están atendiendo el problema de fondo. Dicen, los juicios son tan largos que si yo tengo que resolver en la instancia judicial si se tiene que abortar o no se tiene que abortar, el embarazo termina y la persona por nacer nace. Entonces, eso impediría que se aplique la solución que ellos entienden pertinente, es el aborto. Y por otro lado, en el anterior habíamos visto entonces que esto implicaría una exposición de la vida privada. Ambos argumentos son ciertos, pero ambos argumentos ponen de manifiesto en realidad la ineficacia del sistema judicial y eventualmente, y disculpen porque voy a ser un poco fuerte, pero de algún modo la ineficacia del Estado. Si el juicio es lento no tiene nada que ver con la problemática del aborto, es un problema de justicia, un problema de administración de justicia. Si se divulgan cuestiones que son privadas, como lo es la primera parte del proceso penal, es por un problema del proceso penal, no es por el problema del aborto. ¿Bien? La problemática del aborto, como cualquier causa penal, tiene una instancia que es privada, y dependiendo del tipo de delito, toda la causa es privada. Si trasciende porque habrá algún interesado o porque hay descuidos que lo permiten, ¿verdad? Bueno, aquí es donde la cosa da para mucho, pero lo voy a tratar de achicar bastante. La Corte se basa en dos principios en realidad. ¿Sí?
Sí, perdón. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí, sí. La Corte dice, aplicando el principio de dignidad de la persona humana, que voy a hacer una síntesis que en realidad es mi tema de tesis, que todavía está inconclusa, por eso es que no le puedo adelantar el resultado, pero la dignidad humana es habitualmente aludida como el fundamento de los derechos humanos. Luego hay discusiones más de orden filosófico jurídico, que cuál es el contenido de esa dignidad humana. Pero quedémonos con una definición pacífica, dignidad humana como un valor específico que tiene una persona humana y que no tiene ninguna otra realidad, ninguna otra entidad. Entonces, la Corte, apoyada en ese principio y en los dos pilares del sistema de derechos humanos, que son igualdad ante la ley y no discriminación, dice que hay que interpretar el inciso 2 del artículo 86 de forma amplia. Entonces, la duda que a mí me genera este argumento es qué dignidad, qué igualdad y cuáles son los extremos de esta relación de discriminación. Porque, evidentemente, hasta lo que vimos, el tribunal no se expide respecto desde cuándo hay persona humana. En el portal de Belén se analizaban las dos cuestiones: el efecto abortivo del fármaco y el momento desde el cual la persona, el ser humano merece protección jurídica. En este caso, no se discute en ninguna parte del fallo si la persona por nacer es tal, si el concebido, el óvulo fecundado es persona, sino que eso se pasa por alto y directamente lo que se fijan es que habría una situación de desigualdad entre la mujer idiota de mente violada o la mujer no incapaz violada. O sea que lo pasa por alto directamente a la persona por nacer. ¿Bien? O sea que el tema crítico, porque toda esta argumentación es perfecta, el tema es que se está comiendo a uno de los extremos de la relación de igualdad que dice defender. La relación de igualdad en el drama del aborto no es entre hombre y mujer, son elementos importantes en la problemática del aborto porque son cuestiones sociológicas, culturales que están presentes en la problemática del aborto. Pero específicamente, en un caso concreto, la relación de desigualdad que se genera es entre persona por nacer y mujer. ¿Bien? Entre la autonomía del adulto, en este caso de la mujer, que puede disponer, y de la persona por nacer que merece protección y que merece, por otro lado, representación, porque no puede manifestar su voluntad. ¿Bien? Después, de todos modos, sobre estos argumentos vamos a volver. Responsabilidad internacional lo paso por alto porque nos vamos a ir mucho de tema, pero básicamente la Corte menciona que de no adoptar una interpretación amplia estaría incurriendo en responsabilidad internacional, porque entiende que, se los digo rápidamente, hay instrumentos de derechos humanos que establecen organismos que se ocupan de estudiar y de aplicar esos derechos humanos. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos crea dos organismos importantes. En realidad crea uno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es previa a la Convención, pero se acopla a la maquinaria de esta norma. Las opiniones o los instrumentos que surgen de la Comisión no son vinculantes para los Estados, son lo que se llama soft law, es ley blanda, digamos, en traducción literal. Son normas, opiniones o instrucciones que tienen un fuerte peso político, pero que no son vinculantes jurídicamente, es decir, no obligan a ningún Estado. El Estado se compromete a cumplir la Convención y se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero no está obligada a acatar las opiniones de este organismo, que solo se limita a, como les digo, a emitir consultas o a responder consultas que tienen solo carácter de recomendación. Bueno, prueba de violación, vimos, se va entendiendo hasta acá más o menos porque estoy yendo muy rápido porque veo que queda poco tiempo. Estamos en torno a los 10 y monedas. Perfecto, acelerador. Así que ya no miro más al médico, no pido más opiniones, me manda directo al centro. Prueba de violación, entonces, en el caso FAL, para el caso concreto, pero con esta pretensión de generar como una norma de carácter general, establece que debe eximirse. Yo simplemente les doy un dato estadístico, que después vamos a ver que la estadística en este caso del aborto suele ser mal utilizada. El 80% de las violaciones se producen en el ambiente familiar. Si eximimos, imaginemos un caso terrible, que son los casos que lamentablemente se preparan para que lleguen a las instancias máximas de la estructura jurídica argentina e interamericana. Digo, son preparadas porque no llega cualquier caso, a los medios no llega el caso de los tantos que hay, sino que llega el caso de una menor de edad que es abusada por un familiar repetidas veces, resulta de este abuso un embarazo y la menor, a través de sus representantes, generalmente sus padres, pide el aborto. Es un caso terrible que luego podemos discutir distintas soluciones. Lo cierto es que si a la chica que es abusada repetidas veces en su domicilio se le practica el aborto y encima se elimina el requisito de la prueba de la violación,
esa chica va a ser devuelta al ámbito donde fue abusada, con las características del abusador, que no es cualquier delincuente, y que bueno, en esto también me quedo aquí porque no dispongo del conocimiento psiquiátrico necesario para hacer un diagnóstico, pero bueno, esto es un tema que se discute, que hablamos entre compañeros de trabajo, entre amigos, con la familia, y bueno, parece ser un tema al menos discutible. Es más, la Corte sabe, esto va a dar lugar a casos fabricados, pero, y ahí vuelve con la argumentación de la igualdad ante la ley, la no discriminación y la dignidad humana, debemos fallar en este sentido. O sea que la Corte nuevamente está aceptando que esto va a ser ineficaz y que esto va a dar lugar, no estamos hablando de cualquier interpretación, estamos hablando de abortar o no abortar, estamos hablando de vida o no vida, de vida o muerte. O sea que es bastante arriesgada esta postura. Alcance del fallo. Bueno, el fallo obliga como máximo tribunal a los tribunales inferiores y hasta ahí. Bien. El fallo lo que hace al término es exhortar a las provincias a dictar los que conocen como protocolos de aborto no punible. Algunas provincias han tomado este fallo y han dicho estamos obligados a dictar protocolos de aborto no punible porque la Corte nos lo pide. Eso es una de estas cuestiones que yo le digo, uno de estos elementos donde la Corte se extralimita. Rápidamente, pensemos en la división de poderes. Nunca el Poder Judicial, salvo para el caso concreto, le puede pedir que modifique la norma, ¿sí? No le va a decir al poder Legislativo dictar una norma que diga tal cosa. Le puede decir, en este caso concreto no se aplica, pero siempre hay que pensar, el fallo resuelve ese caso, no tiene carácter general. Y después tenemos la división de poder entre provincias y la nación, el poder central y el poder federal, y los poderes provinciales locales. Entonces, la verdad es que originalmente había temor porque algunas provincias argumentaban en el mismo sentido y dictaron protocolos. Muchos protocolos fueron declarados inconstitucional, como el caso de Córdoba, otras provincias no hicieron nada, otras provincias redoblaron la apuesta y se declararon pro vida, a veces a nivel más pequeño, a nivel municipal, pero logrando el efecto que era impedir que a nivel provincial se dictaran estas normas. Lo cierto es que en Capital Federal existe un protocolo, que en este caso es una resolución del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también una ley que fue vetada por Macri. Después, si tenemos tiempo, puedo hablar de cada uno porque hay algunas diferencias. Lo cierto es que en ambos casos se adopta la interpretación amplia de la Corte. ¿Bien? Conclusiones. No las voy a leer, se las voy a leer después, si les parece. Aquí simplemente les destaco las repercusiones mediáticas, solo dos. Fallo histórico, el aborto es legal en todas las violaciones. Primero, no es legal, ya lo dijimos. Segundo, ahí se los marco, derecho al aborto. ¿Bien? No es lo que estuvimos viendo hasta ahora. La Corte no legalizó el aborto porque el aborto sigue penado en el artículo 85 y subsiguientes, solo con las excepciones de la no punibilidad en esos dos casos específicos. Lo único que hizo la Corte fue interpretar uno de esos incisos de forma amplia. Y luego, para el tema de si existe o no un derecho al aborto, después lo vamos a ver porque en Europa es un tema de mucha vigencia, no es fácil de resolver, porque eso sí exige un conocimiento de filosofía jurídica más profunda. Un derecho subjetivo no basta con afirmarlo, yo tengo derecho a algo, ni con desear una circunstancia, sino que deben darse elementos que en este caso no están dados. Pero bueno, no es una discusión demasiado amplia. Aquí sí les hago la síntesis. Y de alguna manera se van moldeando los dos modelos que yo les planteé originalmente. Portal de Belén. Aplica el principio pro homine en defensa del no nacido. ¿Bien? Como les decía, como principio precautorio. Ante la duda, protege. ¿Sí? Derecho a la vida desde el momento de la concepción. Yo le puse fecundación porque esto sí que no vamos a tener tiempo, pero el doctor Herrera igualmente lo explicó en el primer encuentro. En un reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de fecundación in vitro, la Corte Interamericana entendió que concepción no es lo mismo que fecundación. La fecundación es un momento y la concepción es la implantación. Bueno, en términos médicos, si no me equivoco, en realidad son sinónimos. De todos modos, aunque pudiera haber diferencias, insisto, subsiste siempre esta aplicación del principio pro homine, ¿sí? Que es racional, digamos, que es una cuestión, no es una construcción jurídica sin fundamento, que tiene como único destino evitar que el débil sea absorbido por el poder de uno superior. Derecho a la vida como derecho natural preexistente a toda legislación positiva. Es toda una toma de posición. En una disputa, digamos, histórica, tan vieja como la filosofía, entiendo,
se discute si, como decía antes de Padre Revelo, si toda norma positiva, si toda norma legal, estrictamente hablando, en sentido formal, es derecho, si es justa. Y la verdad es que no, sobran los ejemplos históricos, y esto estuvo una toma de posición respecto de la confrontación entre derecho natural y derecho positivo. Sigo, derecho a la vida como derecho absoluto. En cambio en FAL vemos que el principio pro homine se aplica pero en desmedro de la persona por nacer. ¿Bien? Por otro lado, no se cuestiona el momento de comienzo de existencia de la persona, sino que se relativiza el derecho a la vida. Dice, la persona por nacer es titular del derecho a la vida, pero en este caso específico cede ante las pretensiones de la mujer que desea abortar. ¿Bien? Recapitulando, el aborto es un delito que solo en 2 situaciones no es penado. No existe un derecho subjetivo al aborto. Esto creo que es la síntesis, porque hay mucha confusión, sobre todo, insisto, fogoneada a nivel mediático. Ahora, ¿cuál es la tendencia en derecho comparado? Lo paso rápido porque lo animé para que sea lindo, pero no hay tiempo para lo lindo. Hasta hace muy poco tiempo era muy clara la diferencia entre hemisferio norte y hemisferio sur. Hemisferio norte con legislación más bien permisiva. Evidentemente hay muchos supuestos, hay distintos tipos de aborto, y legislación diferencial en función de otras características geográficas. A grosso modo, el norte permitía, el hemisferio sur limitaba, prohibía. ¿Bien? Ahora, en los últimos años en Estados Unidos, que no solo es importante por el poder político, económico, militar que tiene, sino que en términos, por ejemplo, de doctrina jurídica, seguimos a Estados Unidos. El mundo mira a Estados Unidos a ver qué resuelve, porque siempre están un poco más adelante. Sacaron muchas leyes en los últimos 3 años, 4 años, restringiendo las consecuencias de un caso que habrán escuchado hablar, que es el caso Roe vs. Wade, que divide el embarazo en trimestres, estableciendo que en todos los estadios del embarazo el aborto es posible, pero bueno, con algunas diferencias. Ahora lo voy a pasar por alto. Lo cierto es que estas normas, solo cito 2 ejemplos, restringen esa posibilidad. Al punto tal, esto lo paso porque son demasiado detallados, esto me quiero quedar, al punto tal que la revista Time en la década del 80 establecía claramente que la disputa estaba entre la vida, life y choice, y la posibilidad de elegir, como se suele argumentar el derecho de elegir sobre su propio cuerpo. Ahora luego, este es un número muy reciente, dice, hace 40 años se dictó el fallo de Roe vs. Wade. Desde ese momento los abortistas están perdiendo. Toda la legislación, la inmediatamente posterior, fue receptiva al fallo. Luego de que se asentó el criterio de Roe vs. Wade, toda la normativa fue en sentido contrario. No es fácil porque hay que revertir leyes que ya están vigentes. O sea que deshacer ese camino, digamos, lo que avanzó Roe vs. Wade fue muy difícil. Se está logrando. Y ahora, en esas 2 normas trae 2 definiciones importantes, que se las digo rápidamente. Son sobre aborto, pero como les decía, está muy vinculado a toda la problemática que comienza la existencia de la persona. Definen fecundación y definen persona por nacer. Dicen que persona por nacer, ahora se los traduzco porque están las 2 definiciones. La primera que les puse es de Arkansas, la segunda del Distrito de Columbia. Fecundación es el momento de unión de los gametos y de ese momento hay persona humana. La conclusión es bastante contundente. Bien, digo eso es importante porque, insisto, no solo es aplicable a aborto, sino también a fecundación in vitro, a manipulación genética, a obtención de células madre embrionarias, toda la problemática por ahí más actual. Por otro lado, ahí les puse, la línea verde más clarita, las 2 son opinión pública, encuestas a nivel nacional en Estados Unidos. La primera, que demuestra que está en declive, es la gente que está a favor del aborto. Esto es una encuesta, digamos, el consenso no es el fundamento de una norma justa, pero es un elemento a tener en cuenta. ¿Sí? Siempre te lo quiero decir porque a veces se dice que la gente está a favor de una cosa y de la otra. Esto es una encuesta con un método sociológico serio. El resultado es que la línea verde, que es la postura a favor de la vida, en contra del aborto, fue creciendo, subiendo en los últimos 2 años 15 puntos. Es mucho, digamos, en términos estadísticos y con la población de Estados Unidos, es un número importante. Ahora, en Europa, rápido, se plantea si existe un derecho al aborto. Si la Convención Europea de Derechos Humanos, que es el par a nuestro Pacto San José de Costa Rica, la norma máxima de derechos humanos, se discute si incluye o no un derecho al aborto. El Consejo de Europa, a través disculpen, no me acuerdo el nombre del organismo, entonces les voy a decir, Comité de Ministros, que es el organismo máximo del Consejo de Europa, la autoridad máxima a nivel europeo, estableció lo siguiente, que no existe consenso a nivel europeo en general, y que para afirmar la existencia de un derecho es fundamental contar con el consenso de los estados.
O sea que de alguna manera está aplicando un criterio similar al del Portal de Belén. Ante la duda yo no puedo avanzar a permitir el aborto. Ante la duda tengo que decir que no existe un derecho al aborto. ¿Bien? Insisto, esto es un tema importante. El consenso no funda la justicia de una norma, eso queda claro, porque eso, bueno, en términos bioéticos tiene su implicancia, digamos, porque existen distintas escuelas y algunas se apoyan en la autonomía y en el consenso de la sociedad o de la comunidad internacional para determinar si una postura es correcta o es incorrecta en términos morales. Y nosotros entendemos que no, que la realidad tiene una, digamos, es la que se impone frente al consenso. La mayoría puede estar equivocada. ¿Bien? Estoy diciendo cosas que son terribles y como si fueran totalmente pacíficas. Son temas, digamos, que hay sobre los que se puede discutir muchísimo. Disculpen la velocidad, pero sé que falta poco tiempo. Estadísticas. Nunca se comienza una discusión de aborto, al menos en Argentina, sin citar primero el número de abortos y el número de muertes producidas por abortos. Yo le voy a poner dos ejemplos. El número de abortos, esto no lo digo yo, sino que lo dice, por ejemplo, una abogada y politóloga de la UCA también, la doctora, ahora doctora Inés Frank, tiene un estudio muy serio sobre el tema, donde ella demuestra que desde el punto de vista metodológico, el número que se escucha, que son 500.000 abortos, es totalmente falso y sobredimensionado. Porque no se aplican estas normas, estos pasos necesarios para que una investigación científica goce de validez. No basta con afirmar una realidad, ni con decir que como yo conozco 5 mujeres que tuvieron un aborto, lo multiplico por 100.000, entonces me da 500.000. Yo no quiero, digamos, tirar abajo con semejante falta de profundidad un estudio, pero la gente que lo ha estudiado ha destacado que en términos científicos son números al menos flojos de fundamentación. En un sentido similar, un sociólogo, doctor en sociología chileno, El Arcoc, ha dicho lo mismo. Y ha demostrado que en países como Irlanda y Chile, esto lo paso un poquito rápido, que son dos países del mundo con las dos legislaciones más restrictivas de aborto, tienen las tasas más bajas a nivel en sus respectivas regiones de mortalidad materna. Y otro ejemplo, en Chile el aborto está prohibido, como en Argentina, pero con mayores limitaciones. Esas causales de no punibilidad que acá vimos son más restringidas. Y la tasa de mortalidad es la más baja después de Canadá, en toda América, ¿no? Ahora, el aborto en Chile no estuvo regulado siempre de la misma forma. Durante una parte del gobierno de facto se legalizó. La mortalidad materna subió. Se volvió a prohibir, la mortalidad materna volvió a bajar. Es un dato interesante, creo, porque al menos yo no le estoy mostrando los números, pero creo que genera una convicción importante. Otro dato, cuando se discutía, disculpen la velocidad, estoy tirando datos a lo loco. Cuando se discutió el protocolo de aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires, me ha tocado participar en algunos debates con legisladores que estaban a favor de la medida. E insisto, la discusión empezaba con se producen tantos abortos. En Capital Federal, el año que se aprobó el protocolo de aborto no punible, la muerte materna por aborto fue cero. No hubo una muerte en la Capital Federal. Evidentemente, la Capital Federal no es como algunas provincias de nuestro país. Digamos, yo no soy de acá, quizás algunos de ustedes tampoco, y conocemos que la realidad del país es muy despareja. Pero hay que ser serios cuando uno trata estas cuestiones. En Capital, discutiendo la realidad de Capital, se decía que había X número de muertes maternas. Había 0 muertes maternas. Es un dato interesante. Bueno, Chile e Irlanda ya lo vimos. Les paso los datos. Sí, redondeo rapidísimo. Bueno, esto lo paso. Análisis de proyecto. Acá les voy a comentar el último proyecto, el que pretendía, digamos, despenalizar el aborto de forma más patente. Es el proyecto 1218, que fue presentado en el 2012, pero que es una reedición de un viejo proyecto que ya tiene más de 10 años. Se va reeditando, pero como les decía originalmente, los argumentos son siempre los mismos. Y yo lo destaco por lo siguiente. No me voy a quedar en articulado porque no me da el tiempo, pero me quiero quedar en algunos argumentos. ¿Cuáles son los fundamentos que se esgrimen? Bueno, los argumentos se sacan de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que lo habrán escuchado hablar porque se escucha mucho en la tele. La mortalidad materna, sobre la que ya nos expedimos, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que en el caso, por ejemplo, el último precedente de la Corte importante fue el caso Fall. No se discutió el comienzo de la existencia de la persona. Por tanto, este argumento cae solo, porque no estamos hablando de... nuestro contraargumento también es conocido. No está disponiendo sobre su propio cuerpo, sino que está disponiendo sobre otro cuerpo. Como la Corte eso no lo pone en duda, en términos jurídicos no se puede dudar. Bien, la norma es, el Código Civil define desde cuándo y la Corte lo ratifica.
Bien. Derecho a la salud integral de las mujeres es un argumento flojo, digamos, no entiendo porque me imagino que una medida terapéutica cura. Y entonces podemos entender que un efecto terapéutico está incluido en el derecho a la salud de la mujer o del paciente en general. Ahora, una medida no terapéutica como el aborto, porque no cura, sino que incluso se sospecha que produce algún daño a nivel psicológico, incluso físico, bueno, yo no sé si realmente integra o no este derecho a la salud. Y aquí ya vemos algunos signos de ideología que se mete, ¿no? Si no todo. La penalización del aborto es signo de un síntoma patriarcal. ¿Bien? Estamos hablando entonces de otra relación de desigualdad, hombre y mujer. La mujer está sometida, por eso es que la mujer a la mujer no la dejan abortar. ¿Bien? Desconocimiento de la libertad y la autonomía de las mujeres respecto de su capacidad reproductiva. Es raro también porque en realidad lo que se está pretendiendo es evitar en realidad la reproducción, porque no se va a terminar con un proceso que, como dijimos, es gradual, continuo, interrumpido y que necesariamente termina en el embarazo, en el nacimiento, perdón. Y el aborto resuelve el problema del embarazo no deseado. ¿Por qué es no deseado un aborto? Y acá, si quieren, yo ya voy concluyendo. Y establece 3 grupos. Por problemas de condición humana, que miren cómo definen la condición humana. Olvidos, irresponsabilidades, violencia, deseos inconscientes, violaciones, descuidos o errores individuales. O sea, la condición humana para esta norma es eso. Como uno es un irresponsable o uno puede tener un deseo, ¿cómo es que dice? Deseo inconsciente. No lo puedo controlar, entonces hago determinado acto. Entonces yo después, como la consecuencia de ese acto que no lo pude controlar es indeseado, yo tengo que tener la potestad de eliminarlo. ¿Bien? No parece una fundamentación sólida, digamos, en términos académicos. Carencias sociales, estamos de acuerdo. Falta de educación sexual específicamente se refieren aquí, cuestiones económicas y sociales. Aquí nuevamente se pone de manifiesto quizás cómo en realidad lo que se pretende es poner un parche y no solucionar el problema de fondo. Habría que educar, habría que generar trabajo, posibilidades. Yo no sé si alguno conoce un hospital público, yo trabajo en un hospital público. Es complicado estar ahí, digamos, simplemente esperando en una sala de espera. Me imagino una mujer en una situación de pobreza, que está sola, y que encima lo primero que le dicen cuando llega es que usted puede abortar. No sé si tiene por ahí el acompañamiento que necesita un paciente. Y bueno, las fallas de anticonceptivos. Aquí les puse simplemente algunas imágenes de la campaña que fundamenta esto, algunas variantes de proyectos de ley, y simplemente aquí lo termino en 2 minutos. El dilema moral puede enfocarse, esto lo hice hace unos días, el PowerPoint, y después me quedé pensando, y esto da para mucho, pero lo traté de cerrar así. El dilema moral, pensemos en el aborto, puede enfocarse desde el individuo, y el juicio ahí es ineludible. Imaginemos que nos toca resolver uno de estos planteos, el juicio no lo puedo no lo puedo ceder, dárselo a otra persona para que se haga cargo, me tengo que hacer cargo yo. Uno, desde la sociedad en su conjunto, cada uno aportará, yo puse ahí su conocimiento y su experiencia. Habrá gente que, por ejemplo, yo la primera vez que entré en un hospital público entré a trabajar, nunca me había atendido en un hospital público. Yo estaba acostumbrado a la comodidad de llamar por teléfono y que me atendían a los 10 minutos, solo. Entonces, claro, yo no podía aportar, cuando llegué a una persona que estuviera en esta situación, la solución, porque era una solución totalmente ajena a su realidad. Yo no podía ponerme en su lugar. Entonces, la discusión en la sociedad creo que es valiosa en ese sentido, que cada uno aporta su visión y las diferencias pueden enriquecer el juicio final, ¿no? Pero desde la autoridad estatal, la cosa es más grave, porque lo que está en juego es el manejo de la cosa pública. Está estableciendo normas de carácter general en el caso de las leyes o de carácter concreto en el caso de las sentencias judiciales. Aquí ya no puede fundarse en mi experiencia, en una idea o en una falta de experiencia o en un desconocimiento de la realidad. Debe estar fundado en datos científicos sólidos. Como les digo, cuando se discute, entonces, el problema es el comienzo de la existencia de la persona, el juez no puede decir, bueno, yo estudié Derecho, entonces en función de este argumento, la conclusión es esta. Yo tengo que ir necesariamente al argumento de la ciencia o la disciplina que lo estudia o que lo tiene como objeto de estudio, a la biología, a la medicina. Recapitulando, analizamos los fallos, los argumentos más habituales y el proyecto de ley. Y podemos decir que hay 2 modelos. Esto es lo que traté de demostrar a gran velocidad. El primer modelo, que reconoce la personalidad del ser humano desde el momento de la concepción, desde la fecundación. Lo reconoce, no lo atribuye. Es una realidad, como decía el portal de Belén, preexistente a la legislación positiva. Reconoce el carácter absoluto del derecho a la vida. No otorga el derecho a la vida y le dice, ese derecho que vos tenés por concesión graciosa del Estado, del legislador o del juez, tiene carácter absoluto. Tu derecho a la vida se desprende de tu dignidad, de tu esencia de ser humano y por tanto tiene carácter absoluto.
Coherencia con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, igualdad ante la ley, no discriminación, ¿sí? Indubio pro homine, como vimos. Este modelo es coherente. Y protección de la dignidad de la persona humana. El segundo modelo atribuye la personalidad desde un momento que considere pertinente. Digamos, puede ser la implantación, puede ser a los 12 meses, puede ser al 9º mes, puede ser a los 5 años. Hubo legisladores que me llegaron a decir la persona comienza a existir cuando la madre establece un vínculo afectivo con el ente. Yo conozco, esto es gracioso, pero la verdad que a veces son ejemplos dramáticos. Tengo amigos que se llevan muy mal con sus padres. Algunos a veces cuestionamos si alguna vez tuvieron un vínculo afectivo con su madre. Quizás no sean personas. Digamos, son momentos arbitrarios y que, insisto, no tienen la solidez suficiente. Entonces, establece regímenes diferenciales. Si una persona fue resultado de una relación sexual consentida, tiene derechos desde el momento de la concepción y de forma absoluta. Si no, no. Y abre la puerta a la eugenesia, que esto es una gran problemática que no voy a poder desarrollar, paso por alto. Y aquí simplemente le pongo algunas fotos que pueden ser representativas del nivel de ineficacia que hay en la protección de los delitos. Y aquí estoy siendo muy contundente, porque esto circula por la calle. Primero, publicaciones que proponen el aborto por pastillas como si fuera una práctica, digamos, habitual, sencilla, que no presenta dificultades ni riesgo para la salud, cuando sabemos que incluso hay mujeres que mueren por hemorragias. Bueno, en fin, información que no es adecuada. Eso no es un análisis médico. Eso es conocimiento médico que es brindado por gente que no está especializada y que sabemos que produce muertes. Después, bueno, la pastilla del día después. Oxaprost, por ejemplo, es un fármaco que circula y bueno, en fin. Son problemáticas complejas. Lo que quiero decir es que, como decía antes, el problema del aborto no es solo el aborto como terminación de un embarazo, sino que hay variantes que progresan como progresan las posibilidades técnicas. Y por enfrente, algunos movimientos de defensa de la vida desde el momento de la concepción que a lo ancho del mundo se han manifestado defendiendo la vida desde el momento de la concepción. Bueno, fue a gran velocidad. Les agradezco la atención y cualquier consulta quedo a disposición. A ver si se ensayó el aparatito bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar esta noche compartiendo con nosotros. Gracias al doctor Pucheta por la exposición que escuchamos recién. Yo voy a abordar la temática, el debate sobre el aborto y su legislación en Argentina, una reflexión teológica. En virtud, digamos, de la situación que tenemos con el tiempo, voy a limitarme a ser aburrido. Y quienes me conocen como profesor en el aula saben que suelo manejarme, digamos, de otra manera en situación de clase. Pero acá voy a limitarme y tratar de ser disciplinado, porque voy a pasar por la situación seguramente de falta de tiempo. El objetivo de estas jornadas básicamente son dialogar en un ambiente respetuoso de la diversidad, en que nos reconocemos como cristianos, digamos, de diferentes tradiciones, de diferentes sensibilidades, de diferentes miradas, pero con una misma vocación, que es aquella que queremos afirmar en este espacio, que es desde nuestra fe en Jesucristo y desde nuestras distintas habilidades, participar activamente en los debates que tienen lugar en nuestra sociedad. Por eso me propongo, digamos, aportar un granito de arena a ese objetivo con este aporte. Para mí, una primera cosa que demanda, digamos, abordar la cuestión que tenemos por delante, que es la problemática del aborto y su inscripción jurídica, desde una perspectiva teológica, por lo menos,
Primero es reconocer desde un inicio el carácter necesariamente condicionado y limitado de esta empresa, digamos, ¿no? De evaluar éticamente la problemática, que es una problemática, ya lo hemos mencionado, extremadamente compleja, en la que las condiciones existenciales de la persona concreta que la aborda tienen una influencia decisiva en su posicionamiento y visión. En este caso, mi propia matriz biográfico-existencial, digo, esto lo reconozco abierta y claramente de entrada, condiciona y limita mi percepción, juicio e involucramiento con la problemática. Yo soy varón, soy nacido en el conurbano, hijo de inmigrantes, pastor, profesor de teología, me muevo en el ámbito académico y en el ámbito de la comunidad cristiana. Estoy casado, tengo 3 hijos, nunca pasé por una situación de crisis vinculada con el tema del aborto. Sí me tocó acompañar parejas en situaciones de crisis como pastor. Yo en el texto lo menciono, digamos, quizá el vínculo existencial más directo con la problemática pase justamente por las mujeres y los hijos que habitan mi vida, digamos, ¿no? Mi esposa en primer lugar, la hija mujer que tengo, pero quizá también esos vínculos sean los que más me alejan de quienes sufren en cuerpo propio, digamos, el drama que significa enfrentarse a una situación como la que plantea la decisión o no de abortar. Entonces, esa matriz biográfico existencial sin duda condiciona, limita y le da una impronta específica a la forma que uno aborda la situación. Y eso en tantos seres humanos no puede ser, me parece, de otra manera, digamos, ¿no? Aún frente a tales limitaciones y complejidades, y hay que decirlo también, frente a los múltiples prejuicios, bloqueos, sentimientos encontrados, cosmovisiones, sensibilidades que la dificultan aún más, el coraje que me puso hoy a la noche acá delante de ustedes, bueno, pienso que viene, digamos, a los cristianos de la certeza de la fe, ¿no? En cuanto a que frente a toda esa realidad limitada, compleja, quebrada, y mucho más, lo que nos anima es la promesa, ¿no?, de que el Espíritu Santo, según Martín Lutero, no es escéptico, ¿no? Es decir, nuestro escepticismo frente a la montaña, a las complejidades, limitaciones, bueno, me parece que el ánimo lo encontramos en que el Espíritu Santo no es escéptico, por lo menos yo. En relación con ello, desde un punto de vista ético-teológico, el desafío mayor, desde mi punto de vista, lo plantea en toda su radicalidad la realidad de vida, sufrimiento y muerte de aquellas y aquellos directamente involucrados en el drama del aborto, de manera muy fundamental quienes lo padecen en sus propios cuerpos y existencia somática, tanto las mujeres como la vida humana que gestan en ellas. Ello es así, pues una ética como la que me propongo realizar, ética teológica, hará de aquella solidaridad y justicia encarnada desde el pesebre hasta la cruz la realidad transformadora y vivificante que revela su señorío como criterio decisivo, por lo menos para los cristianos, de discernimiento de lo que es verdadero, justo y bueno, al afirmar el derecho a la vida íntegra, digna y salva de las y los violentados, ¿no?, condenando a la vez a los poderes de la violencia y de la muerte. Cuando digo acá, en este caso específico, como señalaba recién, creo que la relación que sugiero tiene que ver justamente con esa solidaridad encarnada desde el pesebre hasta la cruz
y quienes padecen en su propia existencia corporal y somática, ¿no?, el drama del aborto. La realidad del aborto y su inscripción jurídica en la Argentina, algunos datos y lecturas elementales. Bueno, acá voy a hacer uso de datos que acaban de ser profundamente cuestionados, pero se trata, digamos, de debatir y de tener distintas miradas. Pero bueno, el punto es, para mí, un momento crucial del ejercicio de discernimiento ético es la percepción de la realidad. En este caso, la del fenómeno del aborto. Ese percibir, como dije, es necesariamente condicionado y parcial. Debe aún así esforzarse por ser lo más comprensivo posible, en el doble sentido del concepto, amplio y abarcador, y a la vez significativo y relevante. Uno de los registros que tenemos, digamos, para ello son estadísticas que yo considero medianamente confiables, por lo menos, sobre algunos aspectos de la problemática, ¿no? Las fuentes son las que provee el Ministerio de Salud de la Nación respecto de la problemática, ¿no? Entonces, esos datos estadísticos que ofrece el Ministerio de Salud de la Nación, yo en el artículo voy a poder hacer referencia a las publicaciones, fuentes, etcétera, donde aparecen estos números, señalan justamente que en la Argentina se realizaron en 2005 cerca de 500.000 abortos. Ahora bien, es cierto, uno puede discutir si son 500.000, son 100.000, son 50.000, son 30.000, 20.000, 10.000. Sí. 10.000 muertes. Y 10.000 mujeres expuestas a esa situación. Es decir, asimismo, estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación del año 2009 señalan que en Argentina normalmente egresan de los hospitales públicos cerca de 60.000 mujeres con complicaciones por abortos inseguros. En el país mueren, esto también, según la misma fuente, a la cual, a partir de la consideración del doctor, digamos, me parece que evidentemente también, digamos, hay que manejarlos con márgenes de que con qué justeza y precisión, digamos, se hacen estos cálculos, pero sin duda, acá la cuestión de números, si bien tiene una importancia, la verdad que, quiero decir, una vida ya es un elemento cualitativamente sustancial, ¿no es así? Digamos, registros señalan un aumento en la cantidad de los abortos en el último tiempo, en la Argentina, ¿no? Señala que nuestro país es uno de los 3 países de América Latina donde el aborto es la primera causa de muerte materna, 27% del total. Ahora bien, para mí, sí, sobre ese trasfondo observamos, digamos, la realidad jurídico-institucional que se enmarca hoy la problemática en nuestro país, donde la práctica del aborto es abordada fundamentalmente desde un enfoque delictual y punitivo, expresado en su exclusiva inscripción en el Código Penal, artículos 85-88, una conclusión que, a mi modo de ver, se impone, es que tal enfoque no solo no logra proteger a los más vulnerables, ¿no? Insisto, para mí esos vulnerables son ambos, es decir, la vida que en gestación y la mujer, ¿no? La mujer. No solo no logra proteger a los más vulnerables, lo cual, sin embargo, debe ser objetivo prioritario e irrenunciable de un Estado democrático de derecho, sino que de facto los abandona al arbitrio de prácticas clandestinas de toda índole, desprotegiéndolos gravosa e irresponsablemente. Conclusión: los aproximadamente 500.000, 200.000, 100.000 abortos que, según estadística de 2005, se realizan al año en condiciones sustraídas a todo control y responsabilidad institucional, amenazan severamente la vida, la salud y la vida de decenas de miles de mujeres, dando lugar anualmente a la muerte
de cierta cantidad, acá las cifras hablan de 100, a la vez que supone, seamos enfáticos, la muerte efectiva de cerca de cientos de miles de vidas en etapa de desarrollo gestacional. El debate sobre el aborto y su legislación. A mi modo de ver, se pueden identificar, grosso modo, dos posiciones dominantes fundamentales en este debate. Por un lado, aquella que en pro de la defensa de la vida en gestación rechaza de plano abandonar el encuadre estrictamente penal de la problemática, estableciendo como criterio ético, legal y político la intangibilidad y salvaguarda de la vida humana en gestación en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción, a la que se considera en tanto persona, desde ese momento, un sujeto de derecho al que respetar y proteger prioritariamente. Dicho punto de vista, muchas veces sostenido, con total independencia de las consecuencias que pueda tener la continuidad de un embarazo en ciertos casos, como por ejemplo el poner en grave riesgo no solo la salud, sino a veces también la propia vida de la mujer encinta. Por otro lado, está la posición que, en virtud de la defensa de la mujer y los derechos fundamentales, de sus derechos fundamentales, promueve formas de despenalización del aborto basadas en la atribución a la mujer de un derecho irrestricto a decidir la interrupción de su embarazo, muchas veces acotado a cierto lapso de tiempo, que normalmente va de 12 a 14 semanas en algunos proyectos de ley. Superado dicho periodo, se plantea la posibilidad de practicar un aborto sobre la base de ciertas indicaciones: violación, riesgo de salud para la vida de la mujer, malformaciones fetales graves. Diversos proyectos de ley presentados al Parlamento argentino plantean en esos términos un derecho tal que sería hecho efectivo en el marco del Sistema Nacional de Salud. Ello con total independencia de la grave consecuencia de muerte que encierra la práctica del aborto para las vidas humanas en gestación, y sin dar lugar a ninguna clase de intervención institucional específica previa en procura de evitarla. Una evaluación de los términos en que se plantea la discusión nos lleva a constatar que, en un caso, nos encontramos con establecimiento del derecho a la vida en gestación como criterio absoluto de juicio, mientras que en el otro tiene lugar el establecimiento de los derechos de las mujeres a la vida, a la salud reproductiva, a la libertad de decisión sobre su cuerpo, si existiera, con ese mismo carácter incondicionado, al menos dentro de un periodo determinado del desarrollo gestacional. Desde un punto de vista ético-teológico, si bien ambas posiciones expresan en cada caso percepciones plausibles y preocupaciones legítimas, lo hacen asumiendo un punto de vista marcadamente unilateral y reduccionista, que, al establecer en la práctica una falsa dicotomía, de facto se desentiende de la realidad del otro, igualmente en cuestión en la problemática del aborto, o bien de las mujeres y su realidad específica, o bien de la vida que ellas gestan y su propia realidad constitutiva, perdiendo de vista, al fin y al cabo, la realidad de vida a la vez una y diversa en su carácter constitutivo integral que conforma la mujer embarazada. El criterio fundamental, a mi juicio, para la fe que confiesa que en el Cristo crucificado Dios mismo ha mostrado y realizado el modo más radical y contundente su amor y solidaridad con los pecadores y sufrientes, y su juicio a los poderes violentos del pecado que oprime y mata, precisamente respecto del aborto, han de constituirlo las y los sufrientes y las víctimas. En este caso, tanto las mujeres como el fruto de sus vientres, y no olvidemos ni un instante de la coparticipación responsable y activa de los varones, la vida humana que se gesta en su cuerpo. Contribución teológica al debate, su comprensión práctico-institucional en el ámbito del Estado. Las observaciones realizadas plantean a las y los cristianos ciertos... ¿Me pasé algo? No, está bien. En el artículo. La contribución teológica al debate, su comprensión práctico-institucional. Las observaciones realizadas plantean a las y los cristianos ciertos desafíos ineludibles. En virtud de su fe, ello se concreta, por un lado, en la promoción de una revisión profunda de las posturas y prácticas históricas de las iglesias respecto a la problemática del aborto. Esto lo digo pensando en esta situación que realmente me parece dramática. Es decir, la situación
el encuadre que tenemos de la problemática y la realidad que reviste hoy, de facto, no logra proteger a los más vulnerables. ¿No es así? Entonces, de ahí una perspectiva que, digamos así, no pierda de vista a esos vulnerables, tanto a las mujeres como a la vida que gestan, debe plantear... ¿Me estoy pasando? Perdón. Debe plantear, digamos, una alternativa que justamente promueva esa protección a esa realidad de vida pero diferenciada, que constituye la mujer embarazada y el niño que se gesta en ese programa, ¿no? En virtud, bueno, entonces la revisión de la postura histórica de las iglesias respecto a la problemática del aborto. Por otro lado, la realización de un aporte como ciudadanas y ciudadanos a la necesaria revisión del orden social y jurídico actual, que impulse cambios que lleven al Estado a ejercer la responsabilidad que resulta acorde del Estatuto de Estado Democrático y Laico de Derecho que reclama. Respecto de la problemática del aborto, ello tendrá lugar, a mi modo de ver, cuando las prácticas institucionales, tanto de las iglesias como del Estado, asuman la protección y promoción de la vida, la salud e integridad de los más vulnerables como el objetivo y criterio fundamental. Insisto, excluyendo falsas dicotomías. Que ello tenga lugar es realmente el desafío de testimonio y compromiso militante que, a mi entender, se nos plantea como miembros de la Iglesia y como ciudadanos de un Estado democrático, necesariamente laico y pluralista respecto del aborto y su encuadre institucional y jurídico. Dos premisas fundamentales de la propuesta. Es decir, de qué consecuencias se deducen de este tipo de esta percepción en relación a la discusión por el encuadre jurídico de la problemática. Primero, quiero señalar dos premisas fundamentales, digamos, de mi propuesta. Voy a empezar por la segunda, en realidad. Si me pasé. Esto es usar aparatos que no. Ahí está. Voy a empezar por, quiero decir, dos premisas fundamentales ligadas a esta propuesta que estoy haciendo. Primero, se refiere al tema del origen e inicio de la vida. En relación con esta cuestión, yo hago mía aquí la comprensión bíblica que se caracteriza por no partir de la pregunta por el inicio, a partir de cuándo, sino del testimonio de la fe, ¿no?, bíblica, que señala el de dónde, el origen de la vida humana, en el obrar amoroso y libre del Creador, que llama a su criatura a la existencia antes que se formara en el vientre de su madre. ¿No es así? Jeremías 1.5, Salmo 10, Salmo 139, Job 10, entre otros textos. Para la fe bíblica, en lo oculto del seno materno, la nueva criatura humana deviene tal en un proceso creacional permanente que, en una misma mirada integral, abarca su gestación, desarrollo y nacimiento. Dicho acontecer creador tiene lugar con la participación de los progenitores humanos, aunque en una forma en que el ser de la criatura en gestación es sustraída a toda manipulación cosificante externa. Ese es el modo característico en que se realiza la dignidad con que ha sido distinguida a partir del vínculo creador y santificador establecido por Dios, que en, con y por Jesucristo la ha llamado a la vida. Siguiendo la gramática, o sea, la perspectiva, digamos, de la concepción bíblica y la inteligencia de la fe, de la reforma respecto de la creación y su realización salvífica particular en la justificación por la sola gracia, puede sostenerse que el acto creador de Dios
no parte ni es determinado por realidades o cualidades empíricas de esta que lo condicionen en términos fundamentales, es decir, de la criatura. La nueva criatura es constituida por la relación creadora, libre y gratuita establecida por Dios con ella. Su condición criatural personal le es dada por la atribución que tiene lugar mediante la relación que la persona divina del Creador establece con ella, motivo por el cual esa condición personal tiene un fundamento original trascendente que es primeramente relacional y no ontológico. Es decir, no parte de lo que es constatable y dado empíricamente, sino que se realiza en ese acto creador a través del cual Dios establece la relación que llama a la vida a la criatura. En su origen, tal relación tiene lugar en una dimensión sustraída al juicio y acción de cualquier otra criatura, por estar envuelta en el misterio insondable de la majestad y del amor creador de Dios. Ese es el argumento teológico fundamental por el que, desde una perspectiva deudora de la Reforma, no podemos coincidir con el planteo del magisterio católico que sostiene que la humanización o animación se da a partir del momento en que se concreta una determinada realidad empírica, en el instante de la unión de los gametos, entendido como momento de la concepción. Nuestra crítica a esa posición, que fundamentalmente es fruto del paradigma filosófico y teológico aristotélico tomista, se sustenta además en el plano filosófico al asumir el reconocimiento que se da, al menos desde la crítica de la razón pura de Immanuel Kant en 1781, respecto de la limitación categorial que condiciona y modela la capacidad cognitiva empírico-racional del hombre, dada su condición de ser finito, indisolublemente ligado a las condiciones espaciotemporales que caracterizan tanto su marco categorial como la capacidad perceptiva de la razón. El carácter problemático del planteo epistemológico católico, en este caso, sostiene la existencia de una persona humana desde el momento de la concepción como argumento supuestamente fundado en el conocimiento científico, es precisamente en que pretende deducir una realidad metafísica, la persona, el alma, a partir de datos de la realidad física, la interacción entre gametos, algo que precisamente a la luz de la razón crítica, es decir, la ciencia, se revela como un juego de ilusiones, por el cual una convicción cosmovisional previa es introyectada inconscientemente en la lectura pretendidamente objetiva que se realiza de la realidad empírica en el acto de observación y análisis de la misma. Esta crítica epistemológica, así como la que surge de la perspectiva teológica ya señalada, es absolutamente válida también para aquellas posiciones seculares que, en base a observaciones empíricas ligadas, por ejemplo, al estado de desarrollo del embrión o el feto, si se desarrolló tal aspecto, tal otro, pretenden establecer a partir de cuándo tiene realidad la existencia de un ser humano pleno y no una realidad vital ontológica y moralmente inferior. Cosa que cae también, digamos. Concreción de la... tengo que ir a la premisa anterior, que es muy importante. Segunda premisa, relación Iglesia-Estado. A mí, desde mi punto de vista, como perspectivas que nos entrampan a la hora de evaluar ética, moral y después también con las consecuencias jurídicas, las propuestas que desde la fe y desde el cristianismo podemos realizar en la discusión pública, son dos concepciones erróneas y problemáticas vinculadas a la comprensión de la relación Iglesia y Estado, que a mi juicio hay que dejar definitivamente atrás. Por un lado, el paradigma católico medieval de la societas cristiana, de cristiandad, pues en él la Iglesia prácticamente no reconoce autonomía al ámbito secular y laico del Estado, sino que procura subordinarlo o instrumentalizarlo en función de sus propios programas políticos, económicos, culturales y religiosos. Por otro lado, debemos abandonar
el modo en que no pocas veces ha sido mal interpretado el modelo protestante de la doctrina de los dos reinos, que en casos extremos como el de la Alemania nazi, ha dado lugar a la santificación acrítica de la voluntad del Estado, identificando su ley como ley de Dios y relegando el Evangelio al ámbito de una difusa interioridad privada. En ambos casos, que con acentos y matices propios no estuvieron ni están totalmente ausentes en nuestro propio ámbito, la consecuencia fue la paganización del cristianismo y el abandono irresponsable o cómplice de las víctimas a las ideologías antievangélicas dominantes, hayan sido estas eclesiásticas o estatales. La comprensión teológica de la relación que propongo, de la relación entre Estado e Iglesia que propongo, parte de la premisa de que ni la Iglesia debe arrogarse el querer asumir funciones propias del Estado secular, como por ejemplo legislar desde su punto de vista particular o inducir una legislación desde su punto de vista particular para la generalidad de una ciudadanía plural, ni el Estado debe querer arrogarse competencias que son propias de la Iglesia en su función de proclamar e interpelar a toda persona con la palabra de Dios, sin ejercer violencia, sino únicamente con la palabra. Por ejemplo, queriendo gobernar el Estado con su ideología en términos absolutos, cuasi religiosos, la conciencia de sus ciudadanos. Entre Iglesia y Estado, en el marco de una relación que debe preservar la autonomía relativa de cada esfera, por un lado, digamos así, la proclamación de la justicia divina, y por el otro lado, donde rige la justicia civil, el vínculo debe ser de mutuo servicio, a fin de que cada uno cumpla su tarea y función específica en un mundo aún no redimido. En el caso de la Iglesia, dicho servicio muy bien puede, por ejemplo, consistir en el pronunciamiento profético y la apelación a la conciencia de gobernantes y de los ciudadanos. En el marco amplio y preciso, en ese marco amplio y preciso, los cristianos, entiendo yo, somos llamados a dar un testimonio activo y comprometido de la justicia y el amor que brotan de la fe en el Evangelio como ciudadanos, sin utilizar el espacio y las instituciones públicas con finalidad proselitista, sino únicamente como ámbito de servicio al resto de la ciudadanía, prestando especial atención y cuidado a las y los que el Estado tiende y tenderá, como institución humana que es, a dejar sin derecho y a invisibilizar, respetando positivamente la pluralidad ideológica y religiosa que le es inherente. Concreción de la propuesta. El objetivo, en relación a la situación de abandono y muerte presente de las cientos de miles de vidas en gestación y de la vulnerabilidad de miles de mujeres, es promover la protección y promoción de la vida, la salud, integridad de las y los más vulnerables, tanto de unos, las mujeres, como de la vida que gestan como su objetivo y criterio fundamental. Insisto, excluyendo falsas dicotomías. Para ello, a mi modo de ver, se plantean las siguientes políticas institucionales generales. Por un lado, propongo el desarrollo transversal y universal del enfoque de género como parte constitutiva del paradigma central de la política estatal, especialmente en el campo de la acción social, de la educación y de la salud pública, así como el desarrollo de programas de educación sexual y reproductiva con el objeto de promover actitudes y prácticas de cuidado y de respeto entre las personas que excluyan toda clase de discriminación, abuso y violencia, por lo menos que tiendan a esto, ¿no? Segundo, la implementación de programas que faciliten a la población en general y a los jóvenes en particular el acceso a medios de anticoncepción simples y seguros. Junto a la propuesta anterior, la presente apunta a promover una reducción de los casos de embarazos no deseados en la población. Creo que es lo que el doctor señalaba con el tema de educación, ¿no? Políticas institucionales específicas. Sobre la base de la, a mi juicio, necesaria revisión crítica del enfoque centrado únicamente en la lógica penal,
que abandona y victimiza a los más vulnerables y como consecuencia del objetivo y criterio fundamental de las prácticas institucionales del Estado democrático de derecho, es decir, la protección y promoción de la mujer y la vida que gesta en su seno, se requiere un cambio de paradigma que plantea adecuadamente la responsabilidad del Estado respecto de la problemática. El marco más amplio que expresa dicho cambio de enfoque supone, a mi juicio, promover la legislación de la despenalización del aborto en el caso de embarazos no deseados. No sobre la base de un derecho irrestricto al aborto y con la finalidad de dar lugar a una práctica sin planteo mayor alguno, sino, por lo contrario, con el claro fin de dar lugar a un tipo de intervención institucional que tenga por objetivo primario, hasta donde sea humana e institucionalmente posible, abrir la posibilidad de evitar el aborto. Y dada la situación límite, si esto no fuese posible, resguardar la vida y la salud de las mujeres. Dicho planteo se concretaría primordialmente en el ofrecimiento de un espacio institucional público y garantido por el Estado de asesoría y asistencia a las parejas y mujeres que atraviesan crisis en relación al embarazo y el aborto, a cargo de profesionales competentes, tales como asistentes sociales, sanitarios y psicológicos. El objetivo de una instancia tal respecto de las personas que atraviesan un conflicto con el embarazo debería ser primeramente el ofrecimiento de un espacio de escucha que, sin ejercer violencia ni forzar a las personas en un sentido o en otro, les posibilite una revisión de la situación que atraviesan, así como la identificación de posibles alternativas de acción, poniendo a su disposición información clara y precisa sobre los medios institucionales y humanos que puedan facilitar o hacer posible, sobre la base de una decisión libre, insisto, de una decisión libre de parte de la pareja o de la mujer directamente involucrada, respecto de la continuidad del embarazo y con ello la preservación de la vida de ambos, de la madre y de la criatura que se gesta en ella. Respecto de esta propuesta, debe quedar claro que si bien su objetivo explícito debe ser hacer viable la continuidad del embarazo, ello únicamente se debe procurar sin ejercer ninguna clase de coacción sobre la conciencia de las personas, a las que se debe garantizar una toma de decisión, sea a favor o, llegado el caso extremo, en contra de la continuidad del embarazo, que, en lo que respecta a dicha intervención institucional, debe ser realizada en absoluta libertad de conciencia. Ello, a mi juicio, radica en que es precisamente allí donde las instituciones del Estado deben reconocer y respetar un límite que no deben querer franquear, digo, en el respeto a la libertad de conciencia, aún en la persecución de un objetivo en principio totalmente congruente con su responsabilidad específica, que es la salvaguarda de ambas vidas. Pues el ejercicio del tipo de violencia que supone una transgresión tal de la libertad de conciencia de parte del Estado, que vulnera justamente la libertad de conciencia de las personas, socavaría el fundamento moral y político de su estatuto de Estado democrático de derecho, convirtiéndolo ipso facto en un Estado ilegítimamente autoritario y absolutista. A dicho argumento de tipo filosófico-jurídico debe agregarse una razón fundamental de orden antropológico. Al nacimiento y la vida de un niño no solo pertenecen la concepción, el embarazo y el ser dado a luz, sino también, y muy centralmente, la dedicación, aceptación recibida de parte de la madre y del padre, de la familia y su entorno. Ello pone efectivamente de manifiesto la necesidad imperiosa de la aceptación libre del embarazo y la aceptación libre del hijo que se gesta en él, que un día habrá de nacer, esa aceptación que es fruto del amor y la alegría por él, como base humano-relacional imprescindible que posibilita su desarrollo sano y finalmente su vida misma, puesto que, como lo demuestra a veces la experiencia, lamentablemente, los hijos rechazados, no deseados, sentidos como carga, frecuentemente enferman y crecen con graves problemas anímicos psicológicos que en ciertos casos extremos, ¿no?, pueden llegar incluso al suicidio y a la muerte. Por lo dicho anteriormente, dado que en los seres humanos las fuerzas para una aceptación tal son limitadas,
y que, según la vieja y sabia regla del derecho romano, nadie está obligado a hacer aquello que no puede, en el caso de una decisión por la continuidad del embarazo, debería abrirse aquí la posibilidad de dar al hijo libremente en adopción. Se trata esta de una alternativa que debería ser explícitamente planteada a las mujeres y a las parejas en el proceso de asesoría y asistencia, que ni con la mejor voluntad se encontraran en condiciones de aceptar y asumir el rol parental. Rol que, en cambio, bien pueden ejercer otras personas adultas, sobre la base del establecimiento de un vínculo que posibilite experimentar al niño que es aceptado, querido y amado. El planteo supone la necesidad de reconocer que se debe contar, ¿no?, realistamente con el hecho de que, aún luego de revisar las distintas alternativas posibles de asistencia y acción, incluida la donación en adopción, haya personas de las involucradas que decidan en contra de la continuidad del embarazo y a favor del aborto. En ese caso, según mi opinión, el accionar institucional del Estado debe seguir como criterio la búsqueda del mal menor, o, lo que es lo mismo, del bien que en esa situación límite concreta, dada una firme decisión de interrumpir el embarazo y abortar, es posible preservar la salud y la vida de la mujer, procediendo a ofrecer la realización del aborto en condiciones seguras. Ello supone reconocer la existencia de un verdadero conflicto entre la mujer y su embarazo, es decir, respecto de la vida que se gesta en su cuerpo. Dicho conflicto puede estar originado en una diversidad de factores, pero a través de los cuales, en última instancia, colidirán la responsabilidad del Estado democrático y laico de derecho de proteger, hasta donde sea humana e institucionalmente posible, la vida en gestación, con la responsabilidad de proteger la vida y la salud de las mujeres, que en un contexto meramente punitivo, que conduce inevitablemente a la clandestinidad, como hemos visto, se ven severamente amenazadas. Esta problemática se plantea en su particular radicalidad, al reconocer que en el conflicto en cuestión un factor decisivo es la intervención de personas que viven una pluralidad de visiones, comprensiones y valoraciones respecto del origen e inicio de la vida humana. Yo quisiera, acercar posiciones o fijar posiciones. Este no es el día ni la hora. La hora porque estamos sobreexcedidos. Y el día no, porque hay un día específico para eso. Así que los invito a todos a participar en la UCA, la fecha... Noviembre, el 7 o 8, un sábado. Sábado 8 de noviembre en la Universidad Católica. Ahí vamos a hacer una breve exposición a modo de resumen, tanto Daniel como yo, me toca esa vez, y después sí habrá tiempo para el debate en comisiones, en distintos temas. Así que gracias a los expositores, muchas gracias por el lugar que nos han brindado a todos y a ustedes por participar. Espero que todos se vayan entusiasmando también, pensando argumentos, abriéndose a perspectivas nuevas, también reforzando las propias convicciones. Todo esto ayuda al pensamiento y a la fe. Sí, sí.